¿Qué sucede cuando envías 170.000 soldados a capturar una sola ciudad y ni siquiera logran mantener un edificio durante 24 horas? Imagínate esto. Eres el líder de una de las fuerzas militares más grandes del mundo. Has reunido un ejército mayor que la población total de algunas naciones pequeñas. Has invertido miles de millones en equipo, propaganda y logística. Y sin embargo, cuando tus tropas finalmente plantan su bandera en un edificio estratégico y declaran la victoria al mundo, fuerzas enemigas de élite simplemente entran horas después y lo recuperan, como si nunca hubieras estado allí. Esto no es un escenario hipotético. Esto no es historia antigua. Esto sucedió hace apenas unos días en Pokrovsk, Ucrania. ¿Y qué lo hace aún más devastador? No fue una derrota externa lo que aplastó esta enorme operación. Fue un colapso interno. Los soldados rusos, los mismos hombres que Putin envió a morir por su victoria histórica, ahora están quemando sus propios vehículos militares para evitar el despliegue. Están saboteando la logística de su propio ejército en lugar de marchar hacia una muerte segura. Esta es la historia de cómo la guerra moderna dejó al descubierto una doctrina militar del siglo XX. Cómo 170.000 soldados quedaron atrapados en una carnicería tecnológica de la que no podían escapar. Y cómo la desesperación de Putin creció tanto que pocas horas después de esta humillación, su ministro de Defensa se presentó ante el Consejo de Seguridad y exigió preparativos inmediatos para realizar pruebas nucleares a gran escala. Estás a punto de presenciar el colapso de la doctrina militar de un imperio en tiempo real. La pregunta ya no es si Rusia puede ganar. La pregunta es, ¿cómo sobrevive un régimen cuando ni siquiera sus propios soldados creen la mentira? Analicemos lo que realmente sucedió en Pokrovsk y por qué este desastre revela algo mucho más catastrófico que una batalla perdida. Las fotografías que ves fueron publicadas por el analista militar Chuck Farrer y autenticadas por el Kyiv Independent. Lo que ves son soldados del 425 o Batallón de Asalto Independiente de Ucrania, una fuerza de élite conocida por el nombre en clave Skelia, y están realizando operaciones en un lugar que Rusia acababa de declarar conquistado apenas unas horas antes. No se trata de un escuadrón cualquiera. Es una unidad altamente entrenada que opera en el mismo punto que los comandantes rusos afirmaban controlar. Esto no se trata simplemente de una estructura. Se trata de simbolismo. Es una prueba tangible de que la colosal fuerza de Putin, con 170.000 soldados, esa enorme concentración de efectivos, demostró ser incapaz de asegurar una sola ubicación estratégica frente al ágil, selecto y ferozmente motivado batallón ucraniano. Consideren las matemáticas de este fracaso. Se comanda a 170.000 combatientes, pero no se puede mantener el control de un solo edificio. Esto trasciende las operaciones militares. Representa una catástrofe propagandística de proporciones históricas. Como señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra el 2 de noviembre, las fuerzas aerotransportadas ucranianas, incluido el 425 Batallón, están llevando a cabo operaciones defensivas extraordinarias en Pokrovsk para desbaratar los planes operativos enemigos. Mientras Putin intenta vender la victoria a su público interno y a la comunidad internacional, el 425 Batallón de Ucrania recuperó esa victoria en cuestión de horas y transmitió esta humillación al mundo entero. ¿Acaso esto no demuestra claramente la profunda incompetencia de la estructura de mando rusa y la obsolescencia del pensamiento estratégico de Putin? ¿Qué mejor ejemplo del fracaso de la estrategia de fuerza abrumadora frente a la doctrina de combate asimétrico contemporánea? El fracaso en Pokrovsk no se limita a esta humillación simbólica en el campo de batalla. Quizás la crisis más grave y devastadora se esté desarrollando tras las líneas del frente, en las entrañas del propio aparato militar ruso. Y esto expone la angustiosa realidad que Putin oculta desesperadamente a la población rusa. Ahora revelaré un incidente, un acto de resistencia interna que podría alterar fundamentalmente el curso de este conflicto. Esto proviene de un informe y grabaciones de la red guerrillera Atesh, que opera en Ucrania.
Pero estos guerrilleros no son civiles escondidos en los bosques. Son soldados rusos infiltrados en la propia estructura militar de Rusia. Esto es lo que sucedió. La 115ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados de Rusia, una formación previamente desplegada cerca de Avdiivka, en la región de Luhansk, que había sufrido bajas catastróficas, recibe nuevas órdenes. La directiva es explícita: redesplegarse en Pokrovsk, el epicentro de ese infierno donde se concentran 170.000 soldados, para participar en oleadas de asaltos suicidas. Sin embargo, un soldado de esa brigada, un operativo de Atesh, comprende lo que esta orden realmente significa: una muerte segura. ¿Qué elige este soldado? ¿Saluda a su oficial al mando y marcha hacia su ejecución por el triunfo fabricado de Putin? Por supuesto que no. Esta es su respuesta. En este video publicado por el Kyiv Post y verificado de forma independiente, observamos un vehículo de transporte militar ruso con el tristemente célebre emblema bélico, Z, en el panel de la puerta. La persona que graba las imágenes es el soldado ruso de esa misma unidad y está prendiendo fuego al vehículo con una sustancia incendiaria. ¿Por qué? Porque ese transporte era el recurso logístico que los llevaría a la carnicería de Pokrovsk. La declaración emitida por el movimiento partisano Atesh resume a la perfección el deterioro psicológico dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Declaran: al ejecutar estas acciones, nuestros operativos retrasan el despliegue de la unidad y preservan su propia supervivencia. Los soldados ven cómo sus comandantes abandonan a su personal a una aniquilación segura, sin darles ninguna oportunidad de descanso ni de evacuación médica. Detengámonos un momento y asimilemos esto. Esta es la situación terminal del aparato militar de Putin. Esto demuestra que el vínculo entre Putin y sus combatientes, los hijos de familias rusas, se ha roto por completo. Por un lado, el Kremlin intenta proclamar la victoria en Pokrovsk. Por otro, un soldado ruso, consciente de que lo envían a una muerte segura por esa victoria pírrica, opta por incinerar su propio recurso militar, el equipo de su propio ejército, simplemente para sobrevivir. Esta es la descomposición interna de una fuerza militar y la desintegración de la confianza en las estructuras de mando. Es la prueba de que la grandiosa causa rusa de Putin no significa nada para el soldado en las trincheras. Y este no es un caso aislado. Como documenta la misma investigación del Kyiv Post, recientes reportajes de medios rusos independientes han identificado a más de 100 oficiales rusos al mando acusados de torturar y ejecutar a sus subordinados en Ucrania. ¿Las justificaciones? Negarse a cumplir órdenes. Rechazar parte de las indemnizaciones por lesiones. Este es el estado real del ejército supuestamente invencible de Putin. Externamente debilitada por formaciones de élite como el 425 o Batallón de Ucrania, e internamente colapsada por la rebelión de sus propios soldados, como en Atesh. ¿Qué mensaje transmite esto a Putin? Que ni siquiera sus propias tropas creen ya en sus palabras, que se niegan a perecer por sus mentiras, que sabotean activamente su propia maquinaria militar para sobrevivir. Esto representa la mayor derrota que Putin no puede revelar al pueblo ruso. La catástrofe estratégica. ¿Por qué 170.000 soldados no pueden ganar? ¿Cómo fue posible este doble colapso? La humillación externa y la rebelión interna. 170.000 soldados. Una cifra asombrosa. ¿Por qué no pueden asegurar ni siquiera una sola estructura? ¿Por qué un combatiente ruso considera que incinerar su propio vehículo es una táctica de supervivencia más racional que combatir? La explicación reside en la transformación fundamental del carácter de la guerra y en el fracaso de los generales rusos, de Putin, del siglo XX para adaptarse a esta evolución. Un extenso análisis publicado en el Kyiv Post, basado en las aportaciones del analista estratégico ucraniano Mykola Bielieskov, ilustra claramente las circunstancias. La campaña militar rusa de 2025 es un fiasco. Los logros ahora se miden en acres y hectáreas, no en kilómetros. Y este asalto a Pokrovsk
no es una estrategia militar magistral, sino, en opinión de Bielieskov, la culminación de los desesperados intentos de Rusia por conquistar al menos algo significativo este año. En otras palabras, tal como lo hemos descrito, una operación de pánico de última hora antes del invierno. Examinemos el precio de esta desesperación, un coste que Putin jamás revelará al pueblo ruso. En su evaluación del 2 de noviembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que las operaciones rusas en Pokrovsk han consumido cantidades insostenibles de personal y material, generando un número extraordinariamente elevado de bajas. Las estadísticas son aún más espeluznantes. Según un análisis del Kyiv Post, las bajas rusas, entre muertos y heridos, durante los 3 meses anteriores alcanzaron aproximadamente los 30.000 soldados mensuales. ¿Por qué es tan crítica esta cifra? Porque representa el límite máximo de refuerzos humanos mensuales que Rusia puede generar e integrar actualmente en sus fuerzas mediante campañas de movilización encubiertas. En resumen, Rusia pierde a cada soldado que envía al frente durante ese mismo mes. Esto no es una guerra de desgaste, es una matanza indiscriminada. Esta realidad, sumada a la grotesca revelación de Charter 97, de que se están almacenando cadáveres de militares rusos en una planta procesadora de carne, pone de manifiesto el valor que Rusia otorga a sus propias bajas y la pesadilla logística en la que se encuentra atrapada. Según el análisis, la supervivencia media de los soldados rusos contratados se estima en aproximadamente un mes. Esta es la justificación matemática de por qué aquel soldado de la 115 Brigada incendió su propio vehículo de transporte. El despliegue en Pokrovsk se traduce estadísticamente en muerte o heridas graves en un plazo de 30 días. Y el soldado ruso, contrariamente a lo que afirman los propagandistas de Putin, comprende esta brutal realidad. Pero la verdadera catástrofe estratégica reside en la adaptación tecnológica. Mykola Bielieskov lo expresa claramente. Este ya no es el campo de batalla de 2022. En aquel entonces, todo giraba en torno a la supremacía de la artillería. Actualmente, todo gira en torno a drones con cámara en primera persona, redes de vigilancia basadas en sensores y sistemas de armas autónomos. Las observaciones del analista son esenciales para comprender el entorno de combate moderno. En la Primera Guerra Mundial, la tierra de nadie entre las trincheras enemigas tenía quizás varios cientos de metros de ancho. Hoy, se extiende de 15 a 20 kilómetros a cada lado. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada tanque y vehículo blindado de combate que transita por ese corredor de la muerte de 15 a 20 kilómetros se convierte en un blanco fácil para los vehículos aéreos no tripulados con visión en primera persona. ¿Cómo ideó la cúpula militar de Putin una solución brillante para esta pesadilla tecnológica? Su solución fue retirar los tanques y las plataformas blindadas, ya que se convirtieron en blancos inmediatos, y depender principalmente de fuerzas de infantería ligeramente equipadas y prácticamente desprotegidas. Imaginen este escenario. Putin reúne a 170.000 combatientes, pero no puede proporcionarles protección blindada porque estas plataformas son neutralizadas instantáneamente por los sistemas de drones. Por lo tanto, envía infantería desprotegida al campo de batalla tecnológicamente más sofisticado del siglo XXI, empleando tácticas del siglo XX, incluso del siglo XIX. Hablamos de soldados que intentan avanzar ocultos bajo láminas de aluminio para protegerse de los sensores de imágenes térmicas. Esto explica por qué el 425 Batallón pudo recapturar el edificio municipal con tanta facilidad. Rusia puede contar con 170.000 soldados, pero la desesperación táctica es tan profunda que, según la Carta 97, se ve obligada a retirar ciertas formaciones cerca de Pokrovsk, a pesar de mantener concentraciones de tropas tan masivas. Simultáneamente, Ucrania está penetrando posiciones defensivas enemigas cerca de Kurakhove. Así pues, Rusia no solo está estancada en Pokrovsk, sino que también está cediendo territorio en otros lugares. El anuncio del presidente Zelensky de la liberación total de Kupiansk
completa este panorama de colapso generalizado. Ahora llegamos a la pregunta más crucial. ¿Qué hace el Kremlin cuando sufre una humillación tan catastrófica en el campo de batalla? ¿Cuando no puede mantener el control de una estructura con 170.000 soldados? ¿Cuando se enfrenta a un motín entre sus propias tropas? ¿Cuando se ve estratégicamente forzado a recurrir a tácticas de infantería sin protección? Reconocerá Putin esta realidad y declarará: «Nuestra estrategia ha fracasado estrepitosamente. ¿Nos retiramos?». Obviamente no. En cambio, vuelve al conocido tablero diplomático y despliega su única carta restante: el chantaje nuclear. Este es un mecanismo de pánico bien ensayado que el régimen de Putin activa cada vez que se ve acorralado. Observen la sincronización. Es demasiado precisa para ser una coincidencia. Justo cuando esta derrota se materializaba en Pokrovsk, mientras el 425 Batallón izaba la bandera ucraniana sobre el edificio municipal el 5 de noviembre, apareció el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. ¿Y qué anunció? Según informa Kyiv Independent, Belousov declara que Rusia debe comenzar de inmediato los preparativos para realizar pruebas nucleares a gran escala. Inmediatamente, a gran escala. Pronuncia esta declaración durante una sesión del Consejo de Seguridad a la que asisten Putin y el jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Naturalmente, intentan presentarla como una respuesta a la prueba Minuteman III de Estados Unidos. Pero nadie acepta esta versión. Se trata de un intento de enmascarar un desastre militar convencional, como el fracaso en la captura de Pokrovsk, con el fantasma de una escalada nuclear. Esto no es una demostración de fuerza. Es una maniobra de guerra psicológica diplomática dirigida a las naciones occidentales en respuesta a las bajas sufridas en el campo de batalla. Esto representa la admisión más directa. Mi ejército desprotegido de 170.000 hombres no puede lograr la victoria en el campo de batalla. Por lo tanto, amenazaré con aniquilar la civilización. Y este pánico no se limita a los altos mandos, a Belousov. El aparato propagandístico está activando simultáneamente el mismo mecanismo de pánico. Examine este mensaje difundido por la cuenta llamada Nuke Strike 01. Los propagandistas del Kremlin están tan furiosos por el fracaso en Pokrovsk que afirman que sus fuerzas, que llevan 14 meses sin lograr capturar una ciudad de 50.000 habitantes, atacarán las costas de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido si es necesario con el infame, aunque cuestionable, torpedo con ojiva nuclear denominado Poseidón. El patrón es invariablemente idéntico: fracasar en el frente con infantería desprotegida, sufrir una humillación en el ayuntamiento, ver cómo sus propios soldados incineran sus vehículos al grito de «Me niego a marchar hacia una muerte segura», y luego salir al grito de «Pero tenemos el Poseidón, realizaremos pruebas nucleares». Este es el retrato más claro de la desesperación, la bancarrota estratégica y el profundo pánico en el que han caído Putin y su gobierno. No pueden vender la victoria a su propia población porque incluso los combatientes en el frente reconocen que esta victoria es una farsa letal y se rebelan activamente contra ella. Por consiguiente, lo que presenciamos hoy en Pokrovsk es un presagio de algo mucho más significativo que la mera supervivencia de un municipio. Se trata del enfrentamiento definitivo entre dos filosofías militares fundamentalmente distintas. Por un lado, la fuerza abrumadora de Putin, con 170.000 efectivos, y la doctrina militar soviética del siglo XX basada en oleadas humanas. Por otro lado, la guerra ucraniana del siglo XXI, llevada a cabo por formaciones de élite como el 425 Batallón, asimétrica, ágil, con tecnología de drones, y sobre todo, que valora la vida de sus combatientes. Y en este conflicto, la estrategia de la fuerza abrumadora ha fracasado estrepitosamente. 170.000 soldados ni siquiera pudieron mantener el control de una estructura con fines propagandísticos. Pero, aún más importante, esto demuestra cómo el contrato social de Putin con su población y sus fuerzas armadas se está desmoronando en el campo de batalla.
Putin prometió al pueblo ruso un ejército poderoso y garantizó el triunfo. Pero el soldado ruso enviado a Pokrovsk no presencia un ejército poderoso. Observa una carnicería compuesta por infantería desprotegida. No ve la victoria, sino la muerte segura. Y este soldado, en lugar de creer en los engaños de su comandante y la propaganda de Putin, se rebela contra esa orden. Incinera su propio vehículo de transporte. Esta acción de los partisanos de Atesh representa un golpe mayor para el régimen de Putin que la bandera que el 455 o batallón izó sobre el ayuntamiento, porque demuestra que la farsa ya no se sostiene, que la realidad ha calado hasta los estratos más bajos del ejército ruso, que Putin ha perdido este conflicto incluso contra sus propios soldados. Las amenazas nucleares del ministro de Defensa del Kremlin, Belousov, no alterarán esta realidad fundamental. Recordemos la crucial advertencia de Mykola Bielieskov. Incluso la Primera Guerra Mundial no concluyó con un avance en el frente, sino con el colapso de sistemas y estados enteros. Este doble colapso que hemos presenciado en Pokrovsk, la desintegración simbólica e interna a pesar de contar con 170.000 soldados, podría representar el principio del fin para el régimen de Putin. Ningún sistema gubernamental puede resistir indefinidamente la rebelión de sus propias fuerzas armadas, ni una humillación tan catastrófica en el campo de batalla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Comparta su análisis en los comentarios. Para recibir notificaciones sobre nuevo contenido, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por su atención.